Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? Usted sabe que siempre es el saludo, ¿no? Doña Rosa, don Paco, para todas las Rosas, para todos los Pacos, Rositas y Paquitos también, porque sabemos que hay un abanico de gente joven que también nos sigue y eso nos llena de alegría, nos rejuvenece también un poco. No sería sincero si no lo diría. ¿Comparten con nosotros 30 minutitos? ¿Sí? Nos tomamos un cafecito para hablar con nuestra gente y conocer un poquito más de nuestra gente. Bien, porque hoy hemos invitado a tomar un café con nosotros a un caballero de Elda, don José María Amat. ¿Cómo le va, don José María? Buenas tardes, ¿qué tal? Qué presencia, don José María, ¿eh? Nos ponemos guapos para salir en la televisión, ¿no? No hay más remedio. Bueno, pero ahí, claro, uno se puede arreglar, pero es lo que hay, en mi caso, ¿no? A usted se lo ve maravillosamente. Bueno, tenemos ya nuestros años y vamos luchando. Y algunos que no son tantos como usted dice, pero años, ¿me equivoco si digo años intensos de amor a su pueblo? Bueno, la verdad es que he dedicado mucho tiempo y mucho amor a mi pueblo y sigo dedicándolo. Es el pueblo de mis padres, el pueblo de mis abuelos y por lo tanto, a pesar de que ya tenemos años y las energías nos pueden fallar quizás alguna vez, pues lo que intentamos es todavía mantener la llama y tratar de que Elda siga creciendo, a pesar de las circunstancias que muchas veces rodean la vida social de los pueblos, ¿no? Que no es la que quizás más desearíamos, ¿no? Por cuestiones de tipo de crisis y otras pues, similares, ¿no? Pero ahí estamos, dando guerra. Porque don José María Amat es de Elda. Sí, nacido en Elda. Sí, nacido con familia de Elda. Con familia, mis padres de Elda, todos de Elda. Sí. Y cuando niño jugaba en Elda. Jugaba en las calles de mi pueblo y he sido siempre un... Y además, respiraba lo que respirábamos todos los niños de aquella época en las calles. Ajá. El olor de semen y de pieles. El semen es el pegamento que se utilizaba en los años 45, 50, porque los adhesivos sintéticos no existían, y entonces se daba con eso a los zapatos y se paseaban por las calles para secarlos al sol, porque tampoco había secaderos. Y entonces en una ciudad como Elda, donde habían cientos de fábricas, pues era un ir y venir por las calles de carros de madera, donde se apostaban en los sitios donde daba el sol y allí esperaban, mientras los obreros pacientemente pues jugaban a los dados o se sentaban en la acera esperando que se secasen las... Hasta que el sol hacía su trabajo. Exacto. Y todo esto pues imprime carácter, la verdad, porque... ¿Estamos hablando de cuántos años atrás? Pues estamos hablando 60 años atrás. 60. 50, 60 años atrás, cuando yo tenía 10 años. Tengo 73 ya. Don José María, en un espacio corto de tiempo, 63 años, el tango dice que 20 años no es nada, o sea, que 63 es un poquito más. Sí. Pero ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado cómo cambió Elda? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Elda, en el año 1840, era un pueblo agrícola, totalmente agrícola, un pueblecito agrícola, con casi 3.000 habitantes, donde no había otra cuestión que unos molinos de mejar asparto, porque había muchos partos en los montes, que no hacíamos alpargatas, ni nunca la hemos hecho, pero había mucho esparto que vendíamos a Elche, a las alpargateras de Elche, que vendíamos a Callosa del Segura para las redes de Callosa, y todo esto, y nosotros realmente no teníamos más que la poca agricultura que teníamos. Entonces, por una cuestión que quizás en otro momento podríamos hablar de cómo surgió la industria del calzado en Elda y tal, que fue un descuido de nuestros vecinos de Villena, que al secar o al desecar la gran salina que había en Villena, pues las aguas bajaron saladas y arremetieron con todo lo que encontraron a su paso, entre ellas pues todos los cultivos de la zona de Elda, Petrel, Novelda, Sas, y lo secaron todo, claro. Entonces la gente de Elda no pudo más que salir del pueblo a buscar su vida por otros lugares. Porque se acabó la agricultura. Se acabó la agricultura. Entonces allí unos cuantos locos, entre comillas, que así es como los tildaban sus compañeros de época. Pero esos locos buenos. Esos locos que no se quedan quietos. Esos locos que tienen hormigas. Exacto. Bien. Se empezaron a hacer pequeños zapatitos de piel para venderlos en los mercadillos de Salinas, porque no había otra forma de caminar nada más que a base de burro y de tartana a caminar. Y ahí empezó los núcleos familiares a hacer zapatitos de niño para hacer ese tipo de ventas que fueron increciendo, fueron aumentando,
hasta que llegó el año 1845, que se puso la línea de ferrocarril y la estación de Elda, con el enlace con Elda-Albacete, sí, a través del ferrocarril, y ahí entonces la gente empezó ya a ir a buscar mercados en Albacete y empezaron ya a hacer zapatos de mujer, de hombre, de todo. Total, que a final del siglo XIX, Elda tenía fábricas que daban trabajo a más de 1000 personas en una sola fábrica. Claro, pero si usted me dice al final del siglo XIX... Desde el año 1840, es decir, que estamos hablando de 50 años. 50 años. 50 años. En 50 años Elda se había volcado ya totalmente al calzado. En 1840 Elda era una ciudad... A un pueblecito agrícola. Agrícola. De 2.500, 2.800 habitantes. Bien. Y en 1890... Elda era una ciudad industrial. Y de zapatos. Artesana, pero de zapatos. Con un montón de fábricas enormes, porque entonces las fábricas eran muy grandes, porque había que hacerlo todo a mano, entonces las fábricas tenían 400, 500 operarios, y los zapatos a lo mejor pues se hacían de todas las clases, pues se hacían 1000 pares al día, 600 pares al día de zapatos. Y vendían a todo el país. ¿Y qué pasó? ¿Por qué creció? ¿Por qué fue el boom? No, el boom fue más tarde, ese no fue el boom, ese fue un progreso, digamos, poco a poco, hasta que llegamos a ese año, 1890, 1900, donde ya hay fábricas de un empaque extraordinario. Pero después la industria se va saturando, el comercio se va saturando de zapatos, porque vendían al mercado nacional, la mayoría, y en el año 1950, pues en Elda había más de 500 fabriquitas, entre fábricas grandes y pequeñas, más de 500 fábricas, entre Elda y Petrel, y el zapato que hacían eran 12 pares de un modelo, 13 pares de otro, 20 de otro, que vendían a comerciantes del país. El mercado estaba saturado, los viajantes venían escandalizados. Estamos ¿Qué hablando sucedió? Del mercado nacional. Bien. Porque se exportaba muy poco, hasta que vino el boom del año 1959, que a alguien se le ocurrió crear una feria local para vender zapatos de Elda, nada más que de Elda. Y entonces se creó esa feria local en el año 59. Perdón. Fue tal el éxito... Perdón, discúlpeme. ¿Eso fue Fisia? Eso fue el preludio de Fisia. De Fisia. En el año 59... mucho de Fisia. En el año 59 se produce el ayuntamiento organiza una feria de calzado. Local. Se presentan 200 fabricantes con sus muestrarios. Fue tal el cúmulo de ventas y la cantidad de gente que acudió de todo el país, pero también algún extranjero, que al año siguiente decidieron hacerla nacional, invitando a Mallorca, invitando a Arnedo, invitando a otras ciudades, que no eran Almansa, que no eran de la provincia de Alicante. Y entonces ahí fue donde se dispararon ya las ventas, y al año siguiente fue la segunda nacional, pero al siguiente año ya fue la primera internacional. Y a partir de ese momento, entonces sí que fue un boom. Entonces sí que Elda subió como el agua. La gente de nuestro entorno, de las zonas agrícolas, empezaron a acudir a Elda en busca de la riqueza que en Elda estaba generándose. Déjeme hacer números redondos. Usted me dice que en 1850 Elda era... 1840. Un pueblo agrícola. Totalmente. Sucede lo que sucede con el tema de Villena y deja de ser un pueblo dedicado a la agricultura para comenzar a hacer zapatitos. Porque comenzó así, con un pequeño zapato. Exacto. Y pasado un siglo, nos vamos a 1950, años más, años menos, estoy redondeando, más o menos. Nace Fisia. Que Fisia, doña Rosa, don Paco, usted que no es de la zona de Alicante o de la zona de Elda, Fisia es Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines. Ahí está. Feria Internacional del Calzado e Industrias Afines. Eso fue Fisia. Y nace como una feria nacional. No, una feria local. Una feria local. De ahí pasa a nacional y de ahí pasa a internacional y se crea Fisia. Y se crea la Fundación Fisia, que es la que mantiene todo el ente fundacional. Y ahí fue el boom. Porque Elda, claro, a través del calzado, es que, claro, la feria comienza a generar cosas para los bares, para los hoteles, turismo, el movimiento. Hay vida. Nosotros le llamamos el milagro económico
que ahora hay un libro que presentaré, esto es una primicia, porque prácticamente... pero lo digo porque... Don José María, me encantan viene, las primicias. Hombre, es que lo digo porque viene al pelo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he escrito un libro, ya está hecho en imprenta y está ya preparado, lo que pasa es que no lo he lanzado por las cuestiones de elecciones, ahora tiene que tomar de nuevo los ayuntamientos posesión y ya nos metemos en el verano, lo presentaré en otoño. Este libro se llama Las 3 aportaciones que Elda hace a la economía nacional e industrial del país. Las 3 aportaciones que hace. Son 3 aportaciones verdaderamente importantísimas. Una de ellas, que la conocemos todo el mundo, que acabo de decirlo ahora, es el paso de la agricultura a la industria. Bien. Cómo se produce y el boom que produce en ese momento. Primera aportación. Bien. Segunda aportación, en el año 36 se produce la declaración de la Guerra Civil y en el año 36 Elda, con la provincia de Alicante y muchas partes de España, se quedan aisladas de sus clientes en otras zonas. Y entonces en Elda aparece una sociedad de industriales de calzado y crea lo que se llama la SICEP, Sociedad Industrial del Calzado de Elda y Petrel, SICEP. Y esta sociedad se dedica a fabricar zapatos durante los años que dura la guerra, con dinero que presta al Banco de Alicante, y estocarlos para venderlos cuando acabe la guerra y poder pagar las deudas contraídas. Esto dio trabajo a más de 30.000 personas que no tuvieron pérdida de trabajo durante los 4 años que duró la guerra en Elda. Y las fábricas funcionaron todas. Es más, se ganó mucho dinero incluso durante la guerra. Y ese dinero, que era dinero rojo, que se llamaba, no valía para nada después de la guerra, pero ahí estaba. Con ese dinero rojo se pagaron deudas, se pagaron cosas y tal. Eso fue una aportación importantísima que muy poca gente sabe, pero que está escrita y plasmada y, en fin, ya digo que se va a presentar. Y este movimiento, que fue único en el mundo, por supuesto único en Europa, y así lo dijo Lever, que Lever era un economista del año 37 que vino a España, un francés, y cuando vio todo este movimiento se quedó impresionado. Dijo que era el primer movimiento que él había visto, que habían fructificado de industriales, que no de obreros, porque entonces la UGT y la FAI formaban sus historias y eran todo asociaciones más o menos de trabajadores. Pero en esto era un sindicato de industriales, no era de trabajadores. Y libro, prosperó. Para poder profundizar más sobre el tema, el libro Esto lo que pasa es que es una cosa de más calado y tendríamos un espacio completo para eso. Yo en este café que tengo con usted, porque después el tiempo, usted sabe, la frase no es original, el tiempo es tirarlo en televisión, pero es que quiero sacarle el jugo porque me entusiasma todo lo que me cuenta. Sí, y la tercera aportación es precisamente las ferias del calzado, la FICIA. O sea, hemos hablado de 3 aportaciones: la creación de la industria, la SICEP y la FICIA. La FICIA en el año 59, en el año 60, se crea la FICIA. Entonces esas son las 3 aportaciones que la ciudad de Elda, porque todo se ha generado en la ciudad de Elda. Elda no solamente ha creado la FICIA y ha creado todo lo que estoy hablando, sino que Elda además ha creado todas las instituciones del sector zapatero, todas, sin exclusión. Elda ha creado INESCOP, Elda ha creado el CEPES, que era una organización que se creó y funcionó magníficamente durante años, que se dedicaba a exportar zapatos a todo el mundo. Era una feria entre ferias. Entre feria y feria había que vender zapatos y estos hacían una feria ambulante que la mandaban por todo el mundo y se llamaba CEPES. Funcionó de maravilla. Elda creó una empresa que fue la primera asociación que seriamente se dedicó a exportar, que se llamó Elda Exportadora, y funcionó de maravilla. Elda creó la Federación de Industriales del Calzado, lo que llamamos FICE hoy, que es la federación que existe, se creó en Elda, la primera federación, es decir, lo creó todo. Sin embargo, Elda no ha pasado de ser una ciudad que ahí está, reducida, con sus 50 y tantos mil habitantes, que no ha prosperado más que lo que prosperó en su momento, y ahí se ha quedado. ¿Por qué? Pues mira, sencillamente porque nosotros hemos tenido, no sé si la suerte o la desgracia, yo pienso que la suerte, de ir depurando nuestro zapato. Elda no hace zapatos deportivos, no sé si tú lo has observado. Sí. Elda hoy no hace zapatos de niño. Elda hoy no hace zapatos de caballero. Elda hoy no hace zapatos de calidad media-baja. Elda hoy nada más que hace en su totalidad zapatos de calidad media-alta y para la mujer, que es el punto de moda más importante que existe, porque que la mujer, la captación de la moda más importante la hace la mujer. Corrígeme si me equivoco. ¿De ahí viene aquello de Elda, París y Londres? Bueno, Elda, París y Londres, esto lo he escrito porque muchas veces. Me llamó la atención la frase. Elda, París y Londres no viene de ahí. Ajá. Elda, París y Londres, hay muchos pueblos que hablan tal pueblo, París y Londres, eso lo dicen. Elda lo dice y además tiene un fundamento.
En Elda, en el año 1902, había una fábrica importantísima nacida en el año 1850. En el 1902 se realizó una exposición universal en París y otra en Londres, el mismo año. 2 exposiciones universales, Sí. de todo. Y Elda presentó una fábrica que se llamaba Rafael Romero Utríllez, que tenía 700 obreros y fabricaba 800 pares de zapatos diarios de todas las clases. Presentó 2 zapatos de mujer, o 2 muestrarios de mujer, uno en la Feria de Londres y otro en la Feria de París. Y ese mismo año le dieron la medalla de oro de los 2 certámenes, la medalla de oro. Y entonces ahí quedó plasmada y sellada Elda, París y Londres, del año A mí me encantó la 1902. frase. Bueno, pero es una frase que hay mucha gente que lo dice. Yo he ido a muchos sitios por ahí donde me han dicho tal pueblo, París y Londres. Y yo digo, parecido a lo de nuestro pueblo, pero Elda tiene una justificación para poderlo decir. de alguna forma. Hay documentos, Bueno, hay está ahí, documentos. claro, claro. Lo decimos por esto, hay Exacto. una razón, no es una cuestión de corazoncito. Exactamente. Pero Elda se ha quedado con el zapato este de calidad alta, donde ahora vamos a las ferias donde vamos y claro, se mezcla con todos los zapatos que todo el mundo ofrece, como es natural. Pero el zapato de calidad, porque después, yo no quiero nombrar ninguna ciudad de la provincia ni de fuera de la provincia, muchas ciudades hacen zapatos también de calidad media alta, pero hacen también deportivos, hacen zapatos de niño, hacen zapatos de calidad media baja. Elda se especializó Elda se ha en el especializado zapato de la en mujer. Claro, ese zapato Calidad es media alta. Exacto, ese zapato es un zapato que hay que lanzar, que hay que reivindicar. No podemos mezclarlo, y más ahora, donde se ha demostrado que las ferias centralizadas en Madrid han perdido su calado. Tú sabes que la feria se creó en Elda, estuvo en Elda hasta el año 1991. En el año 1991 se fue la feria a Torrellano. Antes de ir a Torrellano, todavía se hizo un certamen aquí, en el puerto, en una carpa que se montó, se hizo un certamen previo de zapatos, que ya Ficia en Elda finiquitado, porque sabes que en Elda... ¿Cuándo muere? ¿En qué año muere? 1991. 1991. 1991 se hizo el primer certamen en Torrellano. O sea, estamos hablando de 41 años de Ficia en Elda, de 1950 aproximadamente. 59, no, menos. 52. Menos, 59 hasta Vamos a los decir 91. casi 40 años. Casi 40 años, sí. Casi 40. Casi 40 años, sí. ¿Y murió por qué? Bueno, cuando una cosa sale con un espíritu, digamos, desinteresado, pues todo fructifica y cuando es necesario, es necesario. Pero llegó un momento en que Ficia era un negocio en sí mismo. Ficia ganaba muchísimo dinero. Los industriales que se organizaron alrededor de Ficia, pues empezaron a sentir que el dinero corría en venta de stand, en fin, todo lo que conlleva una feria. Sí. Y entonces pues las asociaciones empezaron a tirar de Ficia. Los fabricantes, o mejor dicho, los comerciantes de Madrid fueron... Aquí hay muchas vicisitudes donde hubieron personajes siniestros, que no vamos a nombrar evidentemente, pero hubieron personajes siniestros que hicieron también su plan, ¿no? Y atacaron a Ficia directamente para sacarla de Elda. Se hablaba de que Elda no tenía infraestructura hotelera, que no tenía tal, esto se crea, como se ha creado en 1000 sitios, es una tontería, ¿no? También que el aeropuerto no tenía aeropuerto, estaban en el Altet. Sí, sacaron del manual de las excusas y comenzaron. Exacto. Bien. Pero llegó un momento en que las ferias, pues había que Madrid, concretamente, se empeñó en que había que llevársela a Madrid. Y entonces hubo un enfrentamiento entre la Federación de Industria del Calzado de la época y la Fundación Ficia, que eran los que llevaban la feria del calzado de Elda. Entonces ese enfrentamiento llegó a que en un momento determinado, unilateralmente, la Federación de Industriales del Calzado con la Asociación de Fabricantes de Madrid hiciesen unilateralmente una feria del calzado en Madrid en el año 84, me parece que fue en el 84, una feria en Madrid en el Hotel Meliá, en el Meliá, no el Princesa, el otro, en el Hotel Meliá de Madrid. Hicieron allí una feria. Esa feria, como natural, tuvo el éxito que tenían todo, porque esto se vendía todo, venían extranjeros, venían a todos lados. Y entonces, a partir de ese momento... Apostaron sobre el seguro. A partir de ese momento, estos dijeron que las ferias había que hacerlas en Madrid. Entonces se hacían ferias en Elda y ferias en Madrid. Tengo una pregunta, don José María. ¿Falló algo en Elda? ¿No se supo defender en su momento Ficia? Yo soy un hombre exquisitamente, digamos... No sé, no quiero entrar en ofender a nadie. O sea, a mí me gustaría que los temas vidriosos se tratasen en círculos cerrados, no públicamente.
Claro que fallaron cosas. Algo falló. Fallaron muchísimas cosas, pero muchísimas. Porque Fisia era una novia cada vez que se ponía más guapa. Fallamos los humanos, fallamos las personas, que no supimos defender en su momento lo que había que defender. Ahora, yo, sinceramente, en cuestiones de opiniones, trato de ser muy comedido, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque también me puedo equivocar. Pero hay una realidad. Hay un hecho cierto. Cuando la Feria de Elda ya deciden llevársela, definitivamente, Elda sufre un engaño por parte de la Generalitat del momento. Toda la gente que estaba ya no está, ni en una parte ni en otra. Un engaño por el momento, porque se le promete a Elda que se llevan, porque Elda llegó a ser IFA. En Elda se creó, antes de llevarse a la feria, se creó IFA, la institución ferial alicantina. Sí, es decir, lo que está ahora en Torrellano, sí, el edificio estaba allí. Y allí se hacían las ferias del automóvil, la feria de la alimentación, todo se hacía en Elda, y las ferias del calzado. Entonces, cuando tratan de llevárselo todo a Torrellano, se habla de que las ferias de calzado se respetarían en Elda. Esa fue la promesa que se hizo desde la Generalitat del momento. Esto no se cumplió, evidentemente. Se llevaron la feria IFA y automáticamente, en el momento hubo que hacer la primera feria, ¡pum!, se la llevaron de nuevo. Claro, eso creó un revulsivo. Entonces yo no sé si es que las personas que tenían que haber defendido aquello en su momento no pensaron o confiaron en la gente, en las autoridades del momento. O fueron engañadas, como usted dice. Exacto, se confiaron. La cuestión está en que yo a esto me voy a referir a un hecho cierto. Cuando aquello se produjo, yo estaba aquí en Alicante en una reunión. Yo fui consejero de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante. En una reunión del Consejo, el presidente de la Diputación del momento me dijo, en un momento determinado me dijo, acabamos de hablar con tu alcalde y ha dado el visto bueno para que las ferias del calzado vengan a Elda. Dice, tienes un gran alcalde en tu pueblo, me dijo. Independientemente de que el hombre podía tener mayor o menor valía, y en fin, en eso no lo discuto, ni muchísimo menos, yo le contesté al presidente de la Diputación, le dije, esto no es ser un buen alcalde para mi pueblo. Esto hay que defenderlo, aunque sea bueno, como lo podría ser para la provincia de Alicante, que era bueno, lo que no puede hacer un pueblo es sacrificar su futuro en aras y beneficio del resto de la provincia. Es un pueblo no lo puede hacer, y menos un alcalde. Aunque sea bueno para los demás, es malo para Elda. Y un alcalde se debe primero a su pueblo y después a los demás. Como es aquello de que la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Bueno, la cuestión está en que también es verdad que el alcalde en aquel momento estaba ya cogido totalmente por las presiones que venían de la Generalitat y de todas partes. Pero en fin, el tema está en que aquello se fue. Y bueno, lo decía porque en aquel momento yo escribí un artículo en Información, se publicó, y fue esperando que la gente se acogiese al trapo. En aquel artículo yo decía esto, venía a referirme a este hecho y además decía, digamos no. El artículo se llamaba Digamos no. Y eso era precisamente decir no a que se lleven las ferias de Elda. Digamos no, hagamos una fuerte resistencia. No se hizo ninguna. La resistencia vino después, cuando se vieron el engaño, entonces hubieron ya una resistencia un poco activa, pero ya la feria ya no estaba en Elda, ya se la habían llevado. Reaccionamos cuando ya no lo teníamos. Ya era tarde. Don José María, es que no quiero que se me acabe el café, porque también quiero hablar de varios temas. Desaparece Fisia, Fisia se va, lamentablemente. Y cuando se va Fisia, ¿ahí nace el Museo del Calzado? Bueno, más o menos. La frustración que sentimos algunos por la marcha de Fisia coincidió casualmente con el cierre de una de las fábricas más emblemáticas que habían en el pueblo de Petrel. ¿Qué era? Calzados Lubi. Calzados Lubi. Calzados Lubi era una fábrica inmensa, una fábrica que tenía 7 o 8 mil metros cuadrados, ocupaba una extensión enorme, ahora la han derribado todo, una extensión enorme. Pero lo importante de esta fábrica era que en sí misma era un museo del calzado, porque la maquinaria era maquinaria que venía del año 1820 y no tiraban nada. Compraban nueva tecnología, pero la maquinaria antigua la seguían conservando. Y las máquinas de aparar y todo lo seguían conservando. Y en cuanto a diseños de zapatos, pues hacían unos diseños cuando la fotografía todavía no se había desarrollado, ellos hacían los diseños con dibujantes. Y tenían miles y miles de diseños con todo tipo de detalles hechos por un dibujante excepcional, que era uno de los hijos de Villaplana, que era el dueño de Calzados Lubi. Una maravilla. Bueno, yendo al grano, yo tenía una gran amistad con uno de los gerentes que ya falleció de la industria de la empresa, el último gerente que hubo. Y entonces este hombre me llamó para decirme que la fábrica la iban a cerrar y que se cerraba y tal,
que si había algo que me interesase, ¿verdad? Yo no tenía medios para poderme llevar nada. Yo era profesor de tecnología del calzado en el Instituto de la Torreta de Elda. Y entonces, pues, pero coincidió que sí conocí al industrial que se quedó todo el activo de Calzados Lubi, toda la maquinaria, todos los muebles que habían, todo, incluso el edificio, lo conocí, y era amigo mío. Y entonces a este hombre le pedí que la posibilidad de crear juntos una especie de, sin grandes pretensiones, de muestra museológica sobre calzado. No hablábamos de museo. Entonces este hombre me dio tal, y empezamos a ir allí, y me dio carta blanca para que cogiese lo que quisiera. Hablé con el director del Instituto de la Torreta, donde yo daba clase, y me permitió que en el antiguo comedor, que ya no se daban comidas, se instalasen todas esto. La Caja Provincial de Alicante, de la que seguía siendo consejero, dio el primer dinero, 500.000 pesetas, me parece que dio, para poner cortinas, para poner iluminación, para tal. Embellecer un poquito. Y allí, en el año 1992, se inauguró el primer Museo del Calzado. Aquello fue un boom extraordinario. Año 1992. La feria se fue en el 91. Pero todo esto empezó a gestarse desde el año 1986. Es decir, ya estábamos solapando la salida de las ferias con esto. Pero no era la intención, es decir, vamos a hacer una cosa ahora que se va la otra, ¿no? Era simplemente que coincidió en el tiempo. Lo que pasa es que... ¿Qué nombre se le puso al museo? ¿No? Museo del Calzado. Museo del Calzado de Elda, simple y llanamente. A partir de ahí se hizo una página web, entraron las redes sociales, en fin, y eso. Vamos, prácticamente el Museo del Calzado sigue llamándose hasta hace poco Museo del Calzado. Ahora se llama, he tenido el honor de que le pongan mi nombre, pero vamos. Ahí quería ir. No, pero es una cosa intrascendente y totalmente nimia. Vale. O sea, lo importante del museo es su contenido, no el que las personas somos efímeras y pasamos. El museo tiene el nombre de su padre. Y usted estuvo la satisfacción. Usted estuvo ahí. Nada, la satisfacción la da cuando uno entra en ese museo, ve lo que hay y oye los comentarios de la gente que va. Eso no tengo dudas. Un día, eso no, me imagino yo os invito a que un día hagamos esta misma entrevista sobre el tema, de muchos temas que hay, allí mismo. Al museo. Alrededor de todo aquello. En el ambiente. En el ambiente. Eso sería... Eso sí, además, a la gente esto le encanta. Respira, a la gente y a las señoras una maravilla, porque la cantidad de variación del paso de la moda, cómo se va viendo el paso de la moda desde el año... Bueno, ahí tenemos zapatos o calzado desde el siglo I. Pero reproducciones desde el 2000 a.C., desde la época egipcia. Pero como yo sé que usted es un hombre inquieto y apasionado, me han comentado que si uno entra en una página web en internet, también se está gestando, no sé si museo, usted me va a corregir, una muestra del bolso. Pues sí, bueno, esto ya es personal. Vale, sí. Cuéntemelo. Quiero ver los bolsos. ¿Cómo hago? Cuando yo salgo del Museo del Calzado, me jubilo y me voy, dejo la dirección, me quedo vinculado al museo, porque sigo siendo patrono del mismo, ¿no? Pero yo siempre he andado, a partir de los años 80, siempre he andado entre anticuarios y en subasteros. Siempre a través de internet, entrando en subastas en Estados Unidos, en Asia, en África, en todas partes donde había una subasta, ahí estaba yo. Subastas de zapatos, evidentemente, siempre. Y por supuesto, en mis viajes de ocio, pues he ido a muchísimos sitios donde no salía de anticuarios. Me metía en barrios de antigüedades, en París, en Londres, en tal, y no salía de los barrios. Estaba en América del Sur, en América del Centro, y me iba por las periferias buscando antigüedades. Y todo eso se ha nutrido, pues principalmente a base de donaciones de la gente que vive alrededor del calzado, pero también de las adquisiciones que se han hecho de anticuarios. Yo me jubilo y los anticuarios me siguen llamando. Oiga, señora Más, que no viene usted ya por aquí, que no nos escribe, que no nos dice nada. No, ahora hay otro responsable, que es este señor, que ya os dirá. Lo que pasa es que los medios económicos pues empezaron a caer y la cosa ya pues va directamente proporcional, ¿no? Sí, se complicó la cosa. Exacto. Entonces, a mí se me ocurre... y me empiezan a tentar. Hombre, tal... Y hasta que un día aparece en una subasta un bolso dedicado por Manolete, el torero, pero además con unos dibujos hechos por él, según decía. Estaban hechos por él porque era un gran dibujante. Y en ese bolso engrasado, por la otra cara del bolso, era un bolso de callejón, de esos que llevan con documentos en un hombre, no era de mujer, era un bolso grande. En la otra parte estaba dedicado por Álvaro Domecq y fechado en el año 45. Hombre. Y la dedicatoria era a mi buen amigo, no sé qué, Morgan, un americano, con todo cariño, Manuel Rodríguez, Manolete, firmado. Y en la otra parte,
con figuras del rejoneo rodeando al autógrafo. Decía, me lo pide un amigo y no me puedo negar, pero con cariño lo firmo este bolso. Álvaro Domecq. Hombre. Claro, aquello me lo ofrecen y yo, total, me quedé la subasta y me viene el bolso. A partir de ahí, aquel mismo hombre me llama, oye, tengo un bolso precioso con un marco de plata que vale 4 perras, y verdaderamente no eran caros, tal y cual. Venga, bueno, total. Y en resumidas cuentas, empecé a aficionarme. A los bolsos. Yo soy un coleccionista, soy coleccionista nato. Y mis hijos han seguido mi tradición. Yo tengo un hijo que colecciona tebeos, otro colecciona antigüedades de piedras, de fósiles. Sí. Y va por ahí recogiendo y tiene barbaridades. Y antigüedades de, pues, por ejemplo, una gasolinera de esas antiguas que había del émbolo que sube y baja, cosas así. Bueno, la cuestión está en que empiezo poco a poco y en estos momentos tengo 800 y pico bolsos. 800, desde la Edad Media. 800 bolsos desde la Edad Media. Entonces, con esta... ¿Eso lo puedo ver en internet? Sí. Con esta riqueza, digo, bueno, ¿qué hago yo con esto? Entonces, a mi mujer, que es la directora, se le ocurre la idea maravillosa de decir, bueno, ¿y por qué no lo ponemos en internet y hacemos una página web? Y lo abrimos como si estuviese abierto el museo. Es decir, lo hacemos un museo virtual, pues es verdad. Y entonces hacemos las secciones, subimos cada bolso, explicamos cómo está hecho, tal, la fotografía con gran resolución, muy bien hecha, cómo vino, porque vino incluso la historia del bolso que no está escrita. Hemos hecho una historia del bolso a lo largo de la historia de la humanidad, escrita. Lo que pasa es que no la podemos publicar porque esa publicación lleva 500 fotografías a todo color y esto es carísimo. Y claro, no podemos publicarla, pero está ahí. Y bueno, total, que ahí está. Y la página web, que se puede entrar, está libremente, y es muy sencilla. www.museodelbolso, todo junto, museodelbolso.es. Doña Rosa, y don Paco también, se lo recomiendo, www.museodelbolso.es. También entra por tu.com, ¿eh? También está el dominio.com. ¿Es cierto que ese museo virtual del bolso se podría transformar en un museo no virtual, es un museo real? Ese es el sueño que tenemos nosotros, claro. Pasa es que... Pero claro, habría que pagarle todo lo que usted... No. ¿Cómo que no? No. Nosotros no hemos comprado este museo para... Hay gente que le gusta tener dinero en el banco. A mí el dinero me gusta tenerlo en cosas que puedo apreciar todos los días. Y esto lo puedo apreciar. Entonces ahí hemos metido nuestros ahorros, ciertamente, pero lo tenemos pues para verlo. Entonces, qué mejor cosa que tenerlos en un sitio, saber que es mío, evidentemente, pero tenerlos en un sitio expuesto. Entonces, incluso a mí se me ocurrió, porque yo tenía y tengo buena relación con el anterior alcalde, con Miguel Valor, con el actual alcalde todavía, con Miguel Valor, tengo muy buena relación, porque fue también compañero mío en la Caja de Ahorros, y además es una bellísima persona que yo aprecio como persona, y en fin, y yo he hablado muchas veces con él y tal, nunca le he dicho nada. Pero este museo, en cualquier sitio que se instalase, sería una atracción turística de primer orden, precisamente por el paso de la moda, porque se ve cómo va la moda de la mujer, sobre todo, claro, el bolso de mujer, cómo se ve, aunque también el bolso de hombre, pero cómo se ve el paso de la moda. Y es una atracción extraordinaria. Prueba de ello, en España no hay ningún museo del bolso, así como de calzado hay otros, hay en Barcelona, hay en Brea de Aragón, hay en Arnedo, hay en otros sitios. El bolso no hay ninguno. Pero hay uno en Europa, que está en Holanda, en Ámsterdam. Y es una maravilla, hasta tal punto de que allí hay cola diariamente para poder entrar a ver ese museo. Es pequeñito, como son las casas holandesas, estrechitas y muy altas. Hay cola. Yo llegué un día a verlo, fui en avión, llegué a comer, terminé de comer, me fui a verlo y me dijeron, no, esta tarde ya no puedo entrar, venga usted mañana. Pero no me identifiqué como nada, fui al día siguiente y me pasé todo el día ahí viendo la cantidad de cosas que tienen similares a las mías y evidentemente muchas más, porque aquello es tiene todo el apoyo institucional del Ayuntamiento de Ámsterdam, en fin. Bueno, ¿y por qué esto no se puede abrir al público? Entonces yo he tratado de explicárselo a gente que me ha rodeado, pero no he encontrado la predisposición. Y claro, dar una colección de este tipo a alguien que no lo va a poder exponer y darle la cobertura que esto requiere, claro, requiere cobertura, un local, una iluminación, una persona encargada. Si yo consigo un local, la iluminación, si me comprometo a llevar esto para adelante y hacerlo con seriedad, ¿usted está dispuesto a darme los 800 bolsos? A cederlos. A cederlos. No voy a dar nada. No, correcto, no. Es que la palabra correcta es esa. Yo voy a cederlos. Después, una vez cedidos, ya hablaremos
a lo largo del tiempo, ¿qué se va a hacer con este museo? Porque yo tengo una vida limitada, soy muy mayor. Entonces, si eso realmente produce riqueza en la zona, entonces hablaríamos, pero no para cobrar yo nada, simplemente en el mantenimiento de este museo a lo largo del tiempo, porque yo tengo unos herederos detrás, ¿entiendes? Lo entiendo. Pero yo como propietario y mi mujer como directora, estamos dispuestos a ceder este museo a quien lo pueda darle un local digno y pueda... Y lo sepa valorar. Exacto. Lo sepa valorar. Vamos, yo ahora mismo pienso, aquí donde estamos, digo aquí como podría ser allá, un cartel ahí abajo poniendo Museo del Bolso y colocaos, no digo los 800 porque hay cosas repetitivas y tal, pero vamos, 500 bolsos. Bien colocados, hace falta vitrinas, porque los bolsos no se pueden tocar. Vitrina, iluminación, organización, es que hay muchos bolsos difusión. que se tocan y se deshacen. Sí. Porque son bordados todos a mano y tal. Entonces, yo pienso que, vamos, habría cola, vamos, aquí en Alicante, y digo en Alicante como puedo decir en cualquier otra capital, ¿no? Vamos, Alicante especialmente. Sería una atracción turística más. Una tarifa de primer orden, de primer orden, lo digo yo, porque ahora mismo no quiero con esto decir nada que no deba, pero vamos a hablar de nuevo de Elda. En Elda sale el Museo del Calzado como sale, se hace como se hace, con ayuda de muchísima gente, porque si no, no sería posible. Nadie es capaz de hacer nada solo, y esto es evidente, eso lo sabe cualquiera, si no sería tonto. Se hace el Museo del Calzado. ¿Hoy alguien se figura Elda sin el Museo del Calzado? Yo no. No, nadie, es que no. Es que, ¿qué puede ofrecer Elda hoy? Sí, puede ofrecer un digno museo etnológico, pero etnológico, cada pueblo tiene un museo etnológico. Un digno museo arqueológico, pero no es comparable al Museo Arqueológico de Alicante o al de Elche. Es decir, es algo que nos diferencia de los demás, nos hace distintos. Sí. Bueno, es pues, el gran elemento diferenciador. El gran elemento pues un diferenciador. Museo del Bolso es diferente a todo, es totalmente distinto. Alrededor de él se pueden hacer muestras de diseño, se pueden hacer de pasarelas, de desfiles, se pueden hacer jornadas sobre la moda, 1000 cosas, si se quiere hacer. Pasa que a mí me ha cogido ya en el vagón de cola de mi vida y ya no puedo dar más. Yo ahora lo que pretendo es, si veo que ya no hay solución, pues igual que lo hice, deshacerlo, así de claro. No está bien, porque usted invirtió mucho tiempo ahí. Don José María, se me acabó el café. Vale, no pasa nada. Otro día hablaremos de lo que tenemos que hablar. En el Museo del Calzado. El Museo de la Feria de Elda, que es el motivo por el cual he venido. José María, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. A mí me encanta. Y cuando dialogamos con gente joven que tiene ilusión de llegar, me encanta. Cuando dialogamos con gente no tan joven, como es el caso de don José María Amat, que tiene esa pasión, me entusiasmó, me llenó de Elda. Llenó de Elda todo el estudio, todo este rinconcito del café acá en 12TV. Espero que se lo hayan pasado tan bien como lo hemos pasado nosotros. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.